prácticamente me tocó estrenar estos edificios. Y bueno, voy a platicarles acerca, muy brevemente, espero que sea breve más bien, pero sí muy superficialmente, de los temas de investigación que he hecho prácticamente desde que empecé a hacer mi tesis doctoral. Aquí también el grado me lo dio la facultad cuando daba grados de maestría y doctorado. Bueno, primero voy a dar un contenido de la plática. Voy a platicar brevemente cómo se producen los rayos X característicos y cuáles son las variables físicas involucradas en este proceso. También explicar muy superficialmente los modelos teóricos que existen para explicar la emisión de rayos X cuando la ionización se produce mediante la irradiación de protones o de iones más pesados, cómo hacemos las mediciones de las secciones de producción de rayos X con estas irradiaciones, algo que hemos hecho recientemente con un colaborador en Estados Unidos acerca de los datos experimentales, y alguna propuesta que tiene él, que tengo yo acerca de los escalamientos en cuanto a la energía de incidencia de los iones para la producción de las secciones de producción de rayos X, y algunas conclusiones muy breves también. Bueno, en primer lugar les voy a explicar con una especie de caricatura cómo se producen los rayos X cuando bombardeamos un átomo con un haz de iones. Aquí nos podemos imaginar, desde luego es un modelo muy simplista, un átomo, tenemos el núcleo y los electrones en los niveles energéticos, suponemos que por tener energía están dando vueltas, ¿sí? En el momento que hacemos incidir un ion con cierta velocidad, este ion puede interactuar con el átomo expulsando un electrón de una de las capas más profundas, más ligadas en el átomo, y entonces este átomo va a quedar en un estado excitado. Como sabemos, todo sistema físico, igual todos los que somos profesores, igual que los estudiantes, siempre tienen que estar en su estado de mínima energía. Entonces, lo que va a hacer el átomo es tratar de desexcitarse, primero mediante llenando el hueco con un electrón de una capa superior, pero sigue teniendo un exceso de energía, del cual se deshace el átomo mediante la emisión de un fotón de rayos X. La energía de este fotón es la diferencia en las energías de estos dos niveles. Hay otros procesos que compiten en esta desexcitación, uno que se conoce como el fenómeno Auger, es decir, se emite un electrón de una capa superior que lleva la misma energía que tendría el fotón de rayos X. O puede suceder también la emisión simultánea de un fotón y un electrón Auger. A esto se le conoce como el efecto Auger radiativo. Pero nosotros nos fijamos principalmente o casi exclusivamente en este fotón que se lleva toda la energía de la desexcitación. Tenemos, para hacer una nomenclatura de las líneas de emisión de rayos X, bueno, se les llama línea porque antiguamente la espectroscopía pues, se basaba en fotografías, entonces aparecían como líneas en estas fotografías, pero en realidad pues, no tiene nada que ver con líneas, simplemente son fotones con cierta energía. La nomenclatura depende de la capa en la cual se produjo el hueco originalmente. Así, si el hueco originalmente se produjo en la capa K, que es la que corresponde al número cuántico principal 1, entonces hablamos de los rayos XK. Si la vacante la llena, por ejemplo, alguno de los electrones que provienen de los que están en la capa L, que
que se subdivide también por los números cuánticos de momento angular, también se divide en 3 subcapas. Si proviene, por ejemplo, de la subcapa L3 hacia la K, hablamos de la capa de la línea K alfa 1, que además es la más intensa, la más probable. Si proviene de la capa L2, de la subcapa L2, entonces hablamos de la línea K alfa 2. Como ustedes saben, no puede haber transiciones de la subcapa L1 a la K porque son transiciones prohibidas por el momento angular. Y en fin, podemos ver también transiciones de capas superiores, la M, por ejemplo, hacia la K, entonces aparecen las líneas K beta, que son un poco menos intensas que estas K alfa, o si se produce originalmente el hueco en alguna de las subcapas L, pues tenemos otro montonal más de transiciones posibles, y entonces los espectros se van complicando conforme se ionizan las capas superiores. Sí, los que son muy exagerados y muy fanáticos de esto de las espectroscopías de rayos X comparan estos diagramitas simples con algunas cosas un poco más artísticas. No, en realidad no llegamos a tal refinación por refinamiento. Bueno, recientemente también, hace unos 15 20 años, pues se han modificado las nomenclaturas para hacerlas un poquito más, más entendibles desde el punto de vista físico, y entonces más bien la UPAC ha definido estas mismas transiciones que había definido Sigman, que fue Premio Nobel de Física. De esta manera, pues ya más bien se refiere a qué transiciones, entre qué capas ocurre la transición de los electrones. Por ejemplo, la K alfa 1 que les mencionaba, pues es en realidad la KL3. La L alfa 1 es la subcapa L3, fue el hueco, y el electrón que llenó la vacante proviene de la subcapa M5. Y etc. Entonces, de esta manera, pues es más largo, pero físicamente es más entendible. Sin embargo, pues los que trabajamos en esto seguimos usando K alfa, K beta, porque es más corto. Sí, pero a la hora de escribir los artículos, pues sí tenemos que ser un poquito más rigurosos. Ahora, ¿cómo se ven las energías de estas transiciones? ¿Cómo se ven los espectros? Digamos algo que me parece un poco más o menos ilustrativo, está un poquito, no se ve muy bien, está un poco cortada la imagen, no sé por qué bueno, lo que vemos aquí son, de este lado estoy graficando la energía de los rayos X, y aquí vemos los elementos que emiten estas líneas. Vemos, por ejemplo, y esto es dentro de los intervalos en que se pueden registrar o se pueden detectar los rayos X con detectores comerciales normales. En este caso son detectores de silicio, es un detector de silicio, es sensible a energías, digamos, entre 1 kiloelectronvolt y unos 25 kiloelectronvolts. Claro que si queremos ver energías de rayos X en otros intervalos de energía, se pueden utilizar otros detectores, por ejemplo, utilizar aquí para rayos X de mayores energías detectores de Fermat. Entonces sí podemos irnos hasta unos 100 kiloelectronvolts. Pero aquí en este caso vemos, por ejemplo, cómo empiezan a aparecer en un detector de este tipo las líneas de rayos X desde el sodio, y cómo van apareciendo primero nada más la línea K alfa, se empiezan a separar. Por ejemplo, para el hierro, lo vemos aquí, ya aparece la línea K alfa, y este piquito chiquito, aquí es la K beta. Conforme va aumentando el número atómico, pues se van moviendo las energías, hasta que empiezan a aparecer también las líneas L. En algunos elementos vemos simultáneamente, por ejemplo en la plata, vemos simultáneamente las líneas K y las líneas L. Claro que las intensidades pues son diferentes porque la probabilidad de producirlas son distintas, ya en un espectro experimental real. Y conforme se van haciendo más pesados los elementos, pues ya dejamos de registrar las líneas K porque ya son de muy alta energía, seguimos con las líneas L, pero empiezan a aparecer también las L, de forma tal que para elementos ya muy pesados como el torio y el uranio,
es más fácil registrar o ver las líneas M que las líneas L, porque la probabilidad de producirlas es bastante más baja. Bueno, depende de con qué excitemos también, por supuesto. Bueno, ahora vamos a hablar de la probabilidad de producir estos, una cierta cantidad de rayos X. En particular empezamos con las líneas K. Esto es la sección de producción de rayos X, en este caso de una línea K, y le pongo todavía el subíndice I, porque puede ser la línea K alfa, la línea K beta, la K alfa 1, etc. Esto se calcula primero a partir de la probabilidad de producir la ionización de que este proyectil. Esta ecuación es válida, no importa si usamos protones, electrones o fotones. Entonces, donde cambian las cosas es en esta probabilidad de producir la primera ionización, ya sea con fotones, con electrones o protones. En este caso voy a hablar nada más de iones, protones o iones más pesados. Esta probabilidad de ionizar esa subcapa o la capa K, esta cantidad omega K, que se llama producción de fluorescencia, nos dice que de todos los huecos que se produjeron en la capa K, ¿cuántos van a producir un fotón de rayos X? ¿Cuál es la probabilidad? Lo que resta son electrones o Y, o el fenómeno Y radiativo, que emite las dos. Y finalmente, una tasa relativa de emisión, es decir, de todos los fotones de rayos X K que se produjeron, ¿cuántos corresponden a la línea K alfa? Aquí, si fuera la K beta, pues tenemos cuántos corresponden a la línea K beta, etc. ¿Sí? Entonces, como son probabilidades, son procesos independientes, la probabilidad de tener un fotón de rayos X K alfa, por ejemplo, sería el producto de estas tres probabilidades. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ve un espectro? Digamos ya real, producido por la irradiación bueno, puede ser con cualquiera de las dos cosas. De hecho, aquí tenemos dos ejemplos. Este negrito de arriba es un espectro de líneas K de neodimio. Para esto utilizamos un detector primero de germanio hiperpuro. Entonces ustedes pueden ver que las líneas se registran con cierta intensidad y se pueden separar más o menos bien las líneas K alfa 1 y K alfa 2. El espectro rojo corresponde a un detector de silicio pequeño, de tecnología más moderna, pero que es menos sensible, por ejemplo, a estas líneas. ¿Sí? Y vean, bueno, pues la separación aparecen en realidad son 4 líneas. Y si comparamos con el espectro L del mismo neodimio, ya ven ustedes que aparecen muchísimas más combinaciones. Tenemos este grupo que se conoce como la línea L alfa, a este grupo se le conoce como la L beta, la L gamma, y algunas otras transiciones que no se alcanzan a ver muy bien, como la L sub L, que nunca he entendido por qué tiene ese subíndice, sub L, porque van alfa, beta, gamma. De repente desaparece la delta, aparece la L, luego por ahí hay una eta, en fin. Y bueno, ven que las intensidades relativas son, la más intensa es la alfa, luego beta, gamma, etc. Y cuando pensamos en un espectro de rayos XL y queremos ver la probabilidad de producir los fotones de rayos XL, vemos que las ecuaciones se complican si comparamos con lo que les acabo de mostrar para las líneas K. Y esto se debe a que tenemos la posibilidad de ionizar 3 subcapas y a que hay otro montón de transiciones. Si nos fijamos en la más intensa, que es la L alfa, vemos aquí, bueno, esta producción de fluorescencia, ya saben qué es, las intensidades relativas, pero aquí nada más pensamos en la probabilidad de ionizar la subcapa L3 y vemos otro montón de factores aquí que involucran a la probabilidad de ionizar la subcapa L3, ionizar la L2 o la L1 y ciertas probabilidades
probabilidades. Y esto aparece en todas las, si ustedes se fijan, en todas las demás líneas. Algunas son más sencillas porque no involucran ionización, por ejemplo, de la subcapa L3, como estas dos. Bueno, la pregunta es: ¿qué son estos numeritos F1.3, F1.2, etcétera? Esto lo podemos imaginar de esta manera. Pensemos en los niveles de las subcapas de la capa L, L1, L2, L3, y pensemos en un caso en el cual se produce un hueco en la subcapa L1 y tenemos los electrones en la L2 y en la L3. Bueno, pues los átomos tienen la bonita costumbre de que un electrón de la L2 pasa a ocupar el hueco en la subcapa L1 y el resultado en este caso pues es un hueco en la L2, pero resulta que también al electrón de la L3 le gusta el hueco de la L2 y entonces con esta probabilidad F2.3 tenemos como resultado un hueco en L3. El resultado final es un hueco en L3 que es el que va a producir el fotón de la línea L-alfa. Y puede pasar también con cierta probabilidad de manera directa desde la subcapa L3 hasta la L1. Y entonces hablamos de esta probabilidad F1.3. A este tipo de transiciones se le conoce por las personas que lo descubrieron, que lo describieron, el Koster-Kronig. Aquí también hay ciertos excesos de energía en el átomo, y esto sí, casi siempre o siempre resulta con una emisión también de un electrón de una capa superior, generalmente de las M o de las N, cuando hay electrones en esas capas, por supuesto. ¿Sí? Entonces, regresando a esto, el resultado final es un hueco en L3 y esto va a producir el hueco en L3. Entonces, regresando a esta ecuación, lo que tenemos aquí es la probabilidad de producir un hueco en L3 directamente, más la probabilidad de producirlo en L2 y luego esa transición de la 3 a la 2, o ionizar la L1 directamente y después las transiciones desde la 3, o primero desde la 3 a la 2 y luego de la 2 a la 1. Y todo esto junto nos da la probabilidad de que tengamos un hueco en la subcapa L3. Y lo mismo ocurre con las demás líneas. Obviamente todo esto hace que sea más complicado el estudio de las capas L, y si nos vamos a las capas M es todavía más complicado, con la ventaja de que las líneas M nunca las resolvemos y todas las estudiamos todas juntas. Ahí va todo el montón de líneas M. Pero las L pues sí tenemos suficiente resolución para estudiarlas. Ahora, estas cantidades resulta que son muy difíciles de medir. Las producciones de fluorescencia, estas son, digamos, las tablas más recientes, más aceptadas recientemente de estas producciones de fluorescencia. La línea roja, si la alcanzan a ver, son los valores recomendados por esta persona Campbell, obtenidos bueno, los otros son cálculos teóricos a partir de funciones de onda de Dirac-Hartree-Slater, ¿sí? Y los puntos azules son datos experimentales. Ustedes pueden ver que pues prácticamente lo que se mide no tiene nada que ver con lo que dicen las tablas, ¿sí? Precisamente por la dificultad tan grande. Aquí es uno de los ejemplos que les doy a veces a los alumnos de lo grande que pueden ser las incertidumbres experimentales cuando medimos algo, ¿no? Y que además después lo utilizamos. Este es el caso de las transiciones Koster-Kronig, las probabilidades Koster-Kronig. Ustedes ven que en algunos casos los resultados experimentales no tienen nada que ver con las tablas, los valores tabulados o los cálculos teóricos, y a veces las incertidumbres son del orden de 80%, y eso es lo que aparece tabulado. Estas cantidades actualmente se miden con radiación o luz, no debo decir radiación, con luz sincrotrón, variando la energía, acercándose a los niveles de energía, de las energías
miden, pero es bastante, bueno, es un poco caro, y es complicado medirlo. En principio podríamos medirlo también en un laboratorio pequeño como el que tenemos en el instituto, pero necesitamos detectores que a veces no tenemos, son un poco caros. Bueno, ahora esta sección que les hablaba de la sección eficaz de ionización se ha descrito con un montón de modelos teóricos desde hace aproximadamente unos 60, 65 años, en los años 50. Empezaron con unos modelos teóricos y hasta lo más reciente es lo que aparece aquí. Les voy a hacer una pequeña descripción de todos estos modelos. Bueno, no de todos, de algunos de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, la teoría de encuentro binario se llama esta. La aproximación de encuentro binario es precisamente un encuentro entre el proyectil y un electrón ligado al átomo, así de una manera clásica. ¿Sí? El átomo se considera como un medio pasivo y para energías altas de incidencia del protón, pues describe bien el fenómeno, pero falla a energías bajas. Se hicieron poco después unos refinamientos, que es la aproximación semiclásica, donde ya se considera un sistema fijo, sistema de referencia fijo en el átomo blanco. Hay inicialmente una trayectoria rectilínea del protón cuando interacciona, cuando va a expulsar al electrón, y solamente se evalúa la probabilidad de que pase del estado ligado a un estado de energía continua, que es precisamente la ionización. Y posteriormente se hizo una corrección por la trayectoria hiperbólica que debe seguir el protón por la presencia del núcleo. Esto funciona un poquito mejor. Posteriormente se aplicó la aproximación de onda plana de Born, donde se considera el ion incidente como una onda plana. Cuando es dispersado por el átomo, se considera una onda plana en otra dirección. ¿Sí? Pero tiene estas tres condiciones: que el proyectil actúa como una carga puntual, las ondas son planas al principio y al final de todo el proceso, y los estados de los electrones quedan sin perturbar, salvo el del electrón que se expulsa. Esta funciona un poquito mejor, y posteriormente, allá a principios de los años 80, le hicieron unas correcciones a esta PWA, donde consideraron la pérdida de energía del proyectil por interactuar con el electrón, la desviación coulombiana, que es esa corrección hiperbólica, la trayectoria hiperbólica, cómo se perturban los estados de energía de los electrones por la presencia del electrón, y también toman en cuenta algunos efectos relativistas de los electrones más delicados. Esto obviamente es más importante para átomos más pesados. Entonces, al hacer esta corrección, pues ya empezó a funcionar un poquito mejor la teoría. Y todavía, aún así, se le han hecho correcciones a esta teoría, que se llama, precisamente por todas estas correcciones, de pérdida de energía, de desviación coulombiana, estados perturbados de los electrones, y la relativista se le conoce como la SPSSP. Entonces, todavía esta teoría SPSSR se le han hecho correcciones, por ejemplo la de átomo unido, ahorita voy a explicar algunas de estas, la ionización múltiple, que tiene una afectación a través de la producción de fluorescencia, la captura electrónica, un acoplamiento entre intercapas, o la formación de orbitales neutrónicas. Ahorita les voy a explicar algunas de estas. Por ejemplo, en la captura electrónica tenemos el ion incidente y se lleva al electrón, lo captura y se lo lleva. Esto no es producto de una colisión directa donde expulse al electrón. Entonces, es otro fenómeno que resulta en un hueco en el átomo blanco. Entonces, también se tiene que calcular. Esto es, curiosamente, es más importante a energías elevadas. Yo pensaría que cuando va despacio es más probable que el electrón capture al electrón, pero resulta que no. Es más importante a energías más elevadas. ¿Sí? La ionización múltiple ocurre cuando el átomo pues expulsa muchos electrones al mismo tiempo.
Y entonces esto de la producción de fluorescencia se ve afectado porque de repente ya no hay electrones con que llenar el hueco, o aparecen muchos huecos al mismo tiempo en la misma subcapa. Y esto principalmente se ve afectado a través de la producción de fluorescencia, o que como se alteran los estados, los niveles electrónicos, aparecen otras líneas de rayos X muy cerca de la que suponíamos como principal. Esas líneas se le conocen como líneas satélites. También puede ser que cuando trabaja uno con iones más pesados, las energías de los rayos X empiezan a cambiar de como las conoce uno, por ejemplo, cuando las produce uno con fotones de rayos X, como la fluorescencia de rayos X o con ciclotrones. De repente las energías, cuando trabaja uno con iones pesados, como este oxígeno 16, es un experimento que hicieron en Argentina, la Comisión de Energía Atómica de Argentina. Las energías de repente tienen corrimientos. Estos son el corrimiento de la energía de la línea beta 1, y son corrimientos que se pueden medir, o sea, llegan a ser del orden de 100 electronvolts, 100, 150 electronvolts, y para la K beta 2 pues llegan a ser de 250 más o menos. Eso es algo que ya se puede medir y causa ciertos problemas, por ejemplo, por los programas comerciales. Para el análisis de los espectros de rayos X no prevén que se pueda modificar la energía, entonces ya traen sus bases de datos de las energías bien establecidas, y a la hora que quieren analizar el espectro resulta que se le movió la línea y pues el ajuste no sale, y ya pagó uno $2,000 por el programa. Bueno, la otra es lo que se conoce como la formación de orbitales moleculares. Esto obviamente es de muy corta duración, esto es una caricatura muy simple. Lo que sucede es que alguno de los electrones empieza como que se forma una molécula entre los dos, entre el proyectil y el átomo blanco, y el electrón empieza como a ser compartido entre los dos, ¿no? Y eso pues obviamente también cambia la probabilidad de que se produzca la ionización. O lo que se conoce como átomo unido. También durante un tiempo muy corto, como que se crea un nuevo átomo con el número atómico que es la suma de los dos, del blanco y del proyectil, y entonces pues cambian las energías de ligadura de todos los electrones, y eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de calcular la probabilidad de ionización. Entonces esas son todas las correcciones que se le hacen a la teoría. Más o menos mejoran, pero a veces pues no entendemos muy bien qué es lo que está pasando. Yo siempre le echo la culpa a los teóricos. Digo que nosotros hacemos los experimentos, pero ellos no lo saben explicar. La ventaja de trabajar en estos campos es que prácticamente uno puede publicar lo que les sabe. Y le demuestran que estoy equivocado. Eso es lo bueno. Bueno, entonces lo que hacemos es, nosotros medimos estas probabilidades de producir los rayos X. Desafortunadamente necesitamos equipo que es bastante caro. Necesitamos un acelerador de iones. La energía del acelerador de iones, de los iones, se analiza a través de un imán, el cual además selecciona la masa y la energía de los iones que vamos a estudiar, y los envía a través de una línea al alto vacío hacia nuestra cámara de irradiación, donde tenemos nuestro blanco. Generalmente, para hacer las cosas más simples, trabajamos con blancos que sean delgados, de forma tal que el haz de iones pueda atravesar el blanco. Lo malo es que si trabajamos con iones pesados, estas películas no duran mucho, así que no aguantan un experimento completo. Bueno, la carga total que incidió sobre el blanco, si logramos atravesarlo, se colecta en una caja de Faraday que está dentro del blanco, y si no, se conecta este integrador de corriente directamente a la muestra. Tenemos generalmente dos detectores, uno de rayos X y uno de partículas, para medir las corrientes. Cuando no podemos medir la corriente por acá atrás de una manera absoluta, estudiamos los iones, la energía o la cantidad de los iones que rebotan en la película,
el blanco y los colectamos aquí. Y esto nos da una integración prácticamente absoluta de la corriente, porque nada más tenemos que medir nada más el ángulo sólido de este detector. Y entonces al mismo tiempo colectamos los dos espectros con un analizador multicampo. Después, bueno, ya se analiza el espectro. Generalmente lo que hacemos es determinar el área bajo cada uno de los picos, y eso lo asociamos junto con la corriente a la probabilidad de producir los rayos X. Sí, rápidamente también, cómo funciona un detector de rayos X. En general lo que tenemos es una pastilla semiconductora que tiene dos contactos metálicos, tanto en los dos extremos, es un cilindrito esto, y se le conecta a una fuente de alta tensión. Entonces, cuando incide un fotón de rayos X en la pastilla, lo que hace es liberar cierto número de electrones por efecto fotoeléctrico, libera cierto número de electrones, y debido a esta alta tensión, estos se colectan en esta película del otro lado, y se produce un pulso de corriente originalmente, que este preamplificador convierte en un pulso de voltaje. Entonces determinamos el número de electrones que se liberó en esta pastilla debe ser proporcional a la energía del fotón, y entonces este pulso de corriente lo hacemos proporcional a la altura del pulso de voltaje. Entonces la altura del pulso de voltaje debe ser directamente proporcional a la energía del fotón de rayos X. Entonces nada más medimos la altura de ese pulso y encontramos la energía del fotón. Este es el dispositivo experimental que tenemos ahora funcionando en el Van de Graaff. Lo único que necesitamos es que funcione el acelerador regularmente, lo cual no es fácil, es bastante costoso el mantenimiento del acelerador. Entonces lo que tenemos aquí es nuestra línea de rayos X, donde tenemos dos cámaras. La primera es donde se pueden hacer estos experimentos de medición de las probabilidades. Tenemos aquí adentro se insertan las muestras y se puede conectar en este lado, por ejemplo, el detector. Este es un detector de rayos X de Germán, y este se puede conectar también aquí con la ventana correspondiente. Entonces las muestras se mueven verticalmente. El haz de iones llega por este lado izquierdo, y aquí detectamos nuestros rayos X. La otra cámara, que es esta que se ve aquí, tiene la ventaja de que también cuenta con un tubo de rayos X. Entonces al mismo tiempo podemos aplicar la técnica de fluorescencia de rayos X, o el fenómeno de fluorescencia de rayos X. Desde el punto de vista físico, esto también es muy interesante, porque cambian las intensidades relativas de las líneas de rayos X cuando bombardeamos nada más con protones o con fotones, que cuando bombardeamos al mismo tiempo. Esto es interesante, y lo que nos falta es un estudiante que se pueda trabajar en eso. Pues ahí está, pero como siempre nos falta gente. Y es muy interesante este tema. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo se comportan las teorías con respecto a los datos experimentales? Esta teoría, esta es la SPSSR, ¿sí? Comparada con las probabilidades de producción de rayos XK, con las secciones. Y estos son los cocientes, el experimental dividido entre el teórico. Y son, si ustedes se fijan, son del orden de 1. En general fallan los modelos teóricos a energías bajas de los protones. Ustedes ven que va entre 200 kiloelectronvolt y 1 megaelectronvolt. Esta es la zona donde generalmente se aplican este método para cosas analíticas, donde se usa regularmente entre 1 y 5 megaelectronvolt. Después viene lo que se conoce como pics de altas energías. Arriba de estas energías, ya 10, 20, 30 megaelectronvolts, pues ya se necesitan aceleradores muy grandes. Y tampoco, la teoría tampoco funciona muy bien. Recientemente publicamos con con el colega teórico, que fue el que desarrolló la teoría SPSSR. Nos
pusimos a compilar datos experimentales. Ya existían algunas compilaciones publicadas en 1976, 81, algo así, y en el 94 más o menos. Entonces, estas columnas verdes corresponden al número de datos experimentales que había hasta ese momento, cómo funcionó el número atómico del blanco. ¿Sí? Nos pusimos a compilar datos experimentales a partir de la última tabla de publicación en el 94, por ahí. Y pues la aumentamos un poquito. Después nos dimos cuenta, y aquí nos ayudó una de las estudiantes que está por aquí, a ver que le habíamos regado en algunas cosas, ¿no? Entonces estamos haciendo una mejora. Ya hay más datos experimentales y vamos a corregir los errores, las erratas. En total colectamos alrededor de 10.000 datos experimentales y con eso es con lo que estamos trabajando. En particular para las secciones de producción de rayos X totales, o sea, la suma de todas estas líneas, es donde estamos trabajando un poquito más actualmente. Y, por ejemplo, una nueva, otra actualización de la teoría CP-CSR es una que le llamó este señor Lafiki EQUSAR, ¿sí? Y se hace el estudio a partir de la sección de producción de los rayos X totales. Se trata de hacer obtener ecuaciones universales, escalamientos universales, para todas las secciones, para todos los blancos, todas las energías. Entonces, lo primero que hacemos es, se observa es que para todas las teorías resulta que cuando se divide la velocidad de incidencia del electrón entre la velocidad orbital del electrón, ¿sí? Resulta que cuando es igual a 1, las secciones para todos los elementos siempre tienen un máximo en todos los elementos. Entonces, viendo ese efecto, se puede obtener una ecuación universal que depende nada más de esta variable v, que si no me equivoco es el logaritmo de esto, ¿sí? Y depende del valor que obtiene la sección total en el máximo, y a partir de ahí podemos calcular todas las secciones totales. Y aquí les muestro un ejemplo de la predicción teórica, ¿sí? Comparado con los datos experimentales para dos elementos en particular. En este caso tenemos el cobre, y aquí vemos la desviación de los datos experimentales con respecto a la predicción teórica, con respecto a 1. Y ven que solamente hay unos cuantos datos que se desvían más del 50%, o menos del 50%, que están por abajo. Y para el caso de elementos más pesados, como el plomo, vemos que prácticamente la predicción es tan buena que solamente un dato experimental a bajas energías se desvía. Es excelente. Y esto vale para todos los elementos y todas las energías. Déjenme ver. Y esto es una gráfica cuando del valor máximo de la sección, como función del número atómico. Y vemos que se alinean todos en estos ajustes. Y tenemos ecuaciones muy simples para estas curvas. Esta es la ecuación, ¿sí? Y hay algunos puntos sobresalientes, pues es aplicable a todos los números atómicos con solo 3 parámetros ajustables. El primero se escoge para que la sección ajustada sea igual a esta sección de la teoría de EQUSAR, en B, L igual a 1, es el máximo. Y después los otros parámetros varían linealmente con Z, y el tercer parámetro no depende del número atómico. O sea, es un ajuste bastante bueno, pero solo funciona para las secciones totales. Después, bueno, este señor se ha enfocado mucho más en la parte de los iones de protones, pero pues ya saben ustedes, uno tiene que sobrevivir aquí en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces también hemos trabajado, yo me he puesto a trabajar mucho utilizando iones pesados, más pesados que protones, o sea, de helio
hasta donde podemos producir ácido flúor en este caso. Bueno, creo que se puede trabajar con sodio, pero no lo hemos hecho. Necesitamos un acelerador que funcione con iones pesados, quiero decir. ¿Sí? Bueno, haciendo este escalamiento, yo utilizo esta variable que es muy parecida a la que se utiliza con protones, salvo que utilizamos una energía, o utilizo una energía de ligadura reducida. Aquí está teta L y es una energía de ligadura reducida. Y los experimentos que hemos hecho, bueno, me voy a saltar este es cómo se comparan las secciones con protones con la teoría SPSS resolita, con átomo unito, para la línea ideal. Y ustedes ven que pues, no es muy bueno. Y aquí podemos echarle la culpa a los experimentos o a la teoría, porque ustedes ven que hay experimentos que no son que dan resultados muy bajos o demasiado altos. ¿Sí? Aunque la mayoría sí se agrupa cerca de uno, utilizando esta velocidad reducida que yo definí. Aplicando estas cosas con iones más pesados, aquí muestro nada más un ejemplo simple de los experimentos que hemos hecho en este conjunto de tierras raras, desde serio hasta disprosia. Estos los usamos porque son fáciles de preparar como blancos, son baratos, no son tóxicos y además están en medio del intervalo de detección de los detectores de silicio. Entonces es muy fácil hacer estos experimentos una vez que tienen el acelerador. ¿No? Entonces hemos hecho este escalamiento reducido para diferentes proyectiles, desde helio hasta flúor, y lo que ustedes pueden ver es que en general sí se agrupan a lo largo de curvas bien definidas para cada ion. Aquí ya no me dio tiempo de hacerlo, pero también tenemos los resultados para nitrógeno, también se alinean aquí, este huequito que falta, y nos falta el berilio, y ahorita las platicamos, el berilio también que está por acá, ¿no? Bueno, ¿cómo comparamos nuestros resultados? Por ejemplo, usando iones de litio. Estos son nuestros datos experimentales. Estos los obtuvimos en el acelerador del INI, el Tandem. Ese se tiene que hacer allá, no se puede hacer en el Instituto de Física porque se producen neutrones, se produce una reacción nuclear que emite neutrones, entonces por seguridad radiológica no se pueden hacer en el Instituto de Física. Y pues me fui a hacer los experimentos en el INI. Salieron bastante bien si ustedes observan cómo se comparan con los resultados de otras publicaciones y cómo se comparan con las predicciones teóricas, que es muy difícil decidir cuál de las teorías es mejor. Esto es cuando lo hacemos con la línea L alfa, todos los datos experimentales, no nada más, si no me equivoco, el anterior era nada más para Europia, y esto es con todos los datos experimentales publicados a la fecha usando iones de litio, y ustedes pueden apreciar que sí siguen más o menos una curva universal. Aquí uno es medio tramposo, hay que reconocerlo, porque para eso utilizamos las escalas logarítmicas y tampoco grafico las incertidumbres. ¿Sí? Si graficara las incertidumbres todo quedaría un problema. Y bueno, la idea es ver qué pasa cuando juntamos todos los iones, y aquí lo podemos ver. ¿Sí? Aquí son nuestros datos experimentales, son estos que aparecen con símbolos blancos, ¿sí? Aquí, para cada uno de los iones, y podemos ver que más o menos cada uno de ellos va siguiendo una curva, salvo algunos casos. Por ejemplo, son todos los datos experimentales para helio que hay a la fecha. Bueno, había hasta hace 2 años, ¿sí? Y hay un experimento que se sale de todo, pero podemos ver en los demás casos cómo se van alineando y además van subiendo. Son curvas que van una encima de la otra conforme se hace más pesado el proyectil. ¿Sí? Eso quiere decir de alguna manera que pues algo estoy haciendo bien, o
o eso pensaba yo, hasta que hicimos los experimentos con berilio, que no hemos podido terminar, porque a la hora de hacer la curva para berilio sale por acá. Entonces ahí no sabemos qué es lo que está pasando, porque además solo existe una publicación también de berilio, pero también esos datos caen por acá. Entonces no sabemos qué es lo que está pasando. Hay quien alguna vez alguien me sugirió que tal vez hay una reacción nuclear de fisión del berilio que produce dos núcleos de helio, y entonces ese helio está haciendo lo mismo que acá. A lo mejor también calcular una sección de producción de rayos X de helio a la energía que se produciría en esta reacción nuclear y sumarla a ver si se ajusta, o restarla para ver si va. ¿Sí? Otros experimentos que hemos hecho en el pasado es que resulta, además, que si ustedes piensan en la forma de los orbitales atómicos, electrónicos, ¿sí? No son simétricas para algunos niveles. Por ejemplo, la línea L3 pues no es simétrica, no tiene simetría esférica. La capa K o el orbital K pues sí tiene n igual a 1, pero n igual a 2, bueno, en la subcapa L3 resulta que es asimétrica, no tiene simetría esférica, ¿no? ¿Sí? Entonces resulta que cuando tenemos el haz de protones y va a incidir sobre el átomo, los electrones se orientan de alguna manera, de forma tal que a la hora de producir los rayos X la emisión no es isotrópica, o sea, se emiten más hacia un lado que hacia otro en las líneas producidas por la subcapa L3, por huecos en la subcapa L3. Entonces también hemos hecho mediciones o experimentos donde vamos variando el ángulo de detección, movemos el detector. Esto se puede hacer porque recientemente se han producido detectores de rayos X muy pequeños, que de hecho son los que se mandan en las misiones a Marte para hacer el análisis de los suelos marcianos. Entonces usamos de esos detectores, que por cierto son más baratos que los antiguos, bastante más baratos, y entonces podemos hacer un recorrido angular. Y un ejemplo de esto lo vemos aquí. Es complicadísimo hacer predicciones teóricas con esto. La verdad, esto fue una tesis doctoral, y la verdad mis respetos para el estudiante que se echó porque hizo las mediciones y después desarrolló los programas para hacer las predicciones teóricas. Este A20 es un factor que dice qué tan anisotrópica es la emisión, y aquí se ve que mientras la teoría dice que mientras más despacio va el proyectil, pues más anisotrópica va a ser la emisión de rayos X, pero los experimentos ustedes pueden ver que no dicen nada. Se han hecho experimentos a muchas energías y con muchos iones, estos son con iones de carbono, pero en realidad no se puede decir nada. O sea que la teoría todavía es muy... Bueno, para empezar, los experimentos deberían ser más reproducibles, ¿sí? Pero la teoría pues solamente en algún intervalo de energías predice correctamente los resultados. También hicimos estos experimentos con iones de flúor y de oxígeno, y más o menos se ve lo mismo, ¿sí? Y bueno, ya para concluir, pues les puedo comentar que el estudio de las secciones de producción de rayos X y obviamente de ionización es un tema que continúa vigente porque falta mucha información. Los modelos teóricos siguen siendo incompletos, en particular para líneas L y M. Vimos un escalamiento, pero eso funciona solo para las secciones totales. A la hora de verlo por sublínea, no necesariamente va a funcionar, por líneas L alfa, L beta, etc. ¿Sí? Al hacer nuestra compilación de datos experimentales, nos dimos cuenta de que hay huecos experimentales importantes. Vimos esto de los parámetros atómicos, que son mediciones bastante malas, realmente, pero son muy difíciles de hacer. Entonces se tienen que hacer más mediciones y tener mejores resultados o predicciones teóricas. Y también faltan muchos elementos en los cuales no se han medido las secciones de producción de rayos X. Y también si pensamos en iones pesados, pues es todavía menos, ¿sí?
En el caso de iones como berilio, por ejemplo, solamente hemos encontrado una publicación anterior. En el caso de boro, también solamente había un artículo. Aparte de los nuestros, pues ya son dos, son de un 100% la producción. Pero siguen siendo campos abiertos y prácticamente para el estudio de las líneas M no hay nada. Sí son esfuerzos aislados y realmente no se ha hecho una compilación o una manera de decir teóricamente, no se le ha prestado mucha atención. Y pues para fines prácticos, por ejemplo analíticos, es necesario contar con alguna expresión simple que permita hacer estos análisis. Y bueno, pues con esto ya terminaría. Gracias. Vi al principio unos espectros característicos, encontrabas algunos elementos, ¿sí? Y salían sus espectros característicos. La pregunta es, ¿estas le han dado alguna aplicación que les hayan solicitado la industria, la medicina o alguna cosa? Sí, o en el caso que dijiste que en Marte, allá que andan buscando alguna cosa en especial. Sí. Esa es la pregunta. Y la otra es, hasta donde yo me quedé, las gamas y los rayos X eran espectros discretos, ¿no? A diferencia de las alfas y betas. Pero vi que dijiste que algo que en Argentina encontraste que estaban ya movidos. Entonces eso se lo traduzco como que ya son que ya ahora aparecen ya también como un continuo, sino no un discreto en un cierto rango. No, bueno, la primera pregunta, sí hay aplicaciones. De hecho, nosotros tenemos, sería otra plática completa también de las aplicaciones que hacemos. En particular, yo me he enfocado desde hace también mucho tiempo, no voy a decir cuánto, sí, al análisis, a la aplicación de estas técnicas, primero con protones, hasta que ya no pude usar protones, entonces lo hacemos ahora utilizando fotones de rayos X de un tubo. Analizamos partículas suspendidas en la atmósfera, conocemos como aerosoles atmosféricos. Vemos la composición nada más de los metales, digamos, de los elementos que van entre aluminio en adelante. Sí, hacemos ese análisis y esto tenemos mucho tiempo y damos servicios comerciales. A veces hacemos servicios comerciales, pero tenemos proyectos de mucho tiempo. Con esta información se pueden desarrollar modelos estadísticos para ver cómo se mueve la contaminación en ciertas áreas urbanas, identificar fuentes emisoras, ¿no? Por ejemplo, decir, ya no vamos a tener problemas políticos, la termoeléctrica o la refinería de Tula emite azufre, níquel y vanadio, ¿sí? Y el viento nos lo trae hacia la Ciudad de México, ¿sí? A la zona metropolitana, o el volcán Popocatépetl, o por ejemplo lo hemos hecho en la ciudad de Colima con las emisiones del volcán. Hemos hecho una aplicación muy importante, la hacen allá yo ya no me meto en esa parte, es el laboratorio de arqueometría del patrimonio cultural. Se aplica esto para el análisis de piezas arqueológicas, de documentos históricos, pinturas, etc. También recientemente, bueno, no tan recientemente, hacemos análisis de alimentos, por ejemplo, ¿no? Digamos de un par de años para acá, algo interesante, por ejemplo, ¿no? Es curioso, pero es preocupante. Nos pusimos a analizar chiles secos, moliendo, comprando en el supermercado, en el mercado, todo eso, chiles secos. Los irradiamos. Esto lo hicimos con fluorescencia de rayos X. La fluorescencia es usar rayos X como fuente de radiación primaria. Y pues sí, todo se veía muy bonito. De repente nos encontramos con que todas las muestras tienen una cantidad tremenda de bromo. Todos los chiles secos, prácticamente, que estamos comiendo, tienen bromo, pero mucho bromo. Cuando digo mucho, es mucho. Y no sabemos
nos preguntamos por qué tiene tanto bromo. Resulta que el bromuro de metilo, ¿sí?, es un pesticida muy efectivo, pero al evaporarse se convierte en un gas de efecto que daña la capa de ozono. Entonces, a nivel mundial se prohibió el uso de bromuro de metilo y se dijo hasta el año 2015 se puede usar bromuro de metilo y no más. Pero lo que hicieron los agricultores, no nada más en México, también tengo noticias en España, que compraron todo el bromuro de metilo que se pueda conseguir en el mundo, lo tienen almacenado y lo están usando. En este caso particular de México, creemos que son los empacadores. O sea, no se cultiva con el bromuro de metilo, pero se lo ponen para evitar que se infeste de alguna plaga en el alimento. ¿Sí? Entonces, pues, la próxima vez que comamos unos taquitos con salsa de chile habanero, chile de árbol, el chile de árbol es el que tiene más bromo. Estamos comiendo mucho bromo. Pero también ya observamos que si lo analizamos después de un par de años, ya no tiene bromo. ¿Sí? Entonces, la solución sería: vamos a comprar nuestros chiles secos y dentro de 2 años. Pero espérame, porque voy a contestar la segunda. ¿Sí? La segunda pregunta es: bueno, ahora también lo estamos haciendo con cereales, con flakes y parecidos. Cuando compren y vean la información nutrimental, no crean nada, porque no se parece nada a lo que medimos. No nos va a hacer daño, pero no tiene nada que ver. Nada, pero nada que ver. Y la otra pregunta es esta de los cambios en la energía. No, efectivamente, por ejemplo, hay cierto tipo de radiación gamma que vemos con nuestros detectores y todo, pero no, en este caso lo que ocurre es que la interacción, por ejemplo, pensando, por decir algo, la energía de los rayos X alfa de hierro son 6.4 kiloelectronvolts. Lo que se observa en el espectro cuando uno utiliza iones de carbono es que esa energía, ese pico no aparece en 6.4 sino en 6.2, pero aparece un pico definido. Y lo único que sucedió es que por alguna interacción del ion con el átomo se corre un poquito la energía, y eso es todo, pero no hay ningún cambio en mecánica cuántica. Sí. Dos preguntitas. Sí. El área efectiva de tu detector, ¿cuál sería y a qué distancia lo pones? Y tendrá que ver con el corrimiento que tiene esta fuga roja, que pareciera ser que estás esperando en un plano, cuando en realidad la distribución de radiación es esférica, y si tuvieras un detector esférico, a lo mejor recuperas esa distorsión. No, yo creo que tiene un poquito que ver con la amplificación. Una distorsión. No, pues algo electrónico. Pero el corrimiento a la derecha también es geométrico. Y bueno, te lo digo porque algunos experimentos de difracción me han dado justo eso. Y se ve claramente que cuando pones un plano de detección, se te sigue la radiación y se amplifica y se distorsiona. Sí, pero no es el caso. Este es un efecto más bien electrónico a la hora de conectarlo. ¿Qué tipo de efecto podría ser? Una diferencia en la amplificación. Sería de altura. No. Vaya, cuando nosotros hablamos de la amplificación en el detector, se refiere a qué voltaje aparece este pico. Si midiéramos la altura del pulso, por decirte algo, la verdad no tengo el número en la cabeza, por decirte algo, a 5.1 volts, y este apareció a 5.15 volts. Entonces hay un pequeño corrimiento por cuestiones electrónicas. Nada más. Y la otra es comentario. ¿Tú crees que cambiaría algo y no sé si se alcancen a usar positrones? En no, pero sí hay un programa para hacer, hay un proyecto, otro colega, pues mismo que hizo, estudiante que hizo isotropía, ahora tiene su proyecto de positron. ¿Crees que cambiaría algo? Es diferente el tipo de detectores que se tienen que usar, son diferentes. ¿Traían el apodo universal? No. Desde el punto de vista teórico también se han hecho con microfones, pero no ahorita. ¿Alguna otra pregunta?
tóxicos. ¿Por qué resulta importante que no sean tóxicos si estás trabajando con rayos que sabemos que son nocivos para la salud? Ahí como que... No confundas los términos. Es tóxico si tú lo ingieres y te va a causar un daño. A eso se refiere con la toxicidad. Hay elementos tóxicos, por ejemplo el osmio es uno de los elementos ahí donde prácticamente no hay datos experimentales, porque el osmio, como quiera que lo manejes, es sumamente tóxico. O sea, prácticamente preparas la muestra y si no tienes cuidado la tocas y casi seguro te mueres. Entonces tenemos el problema de que no lo podemos importar porque es muy tóxico, ¿sí? Luego, si logramos conseguir una muestra, punto que la pasas de contrabando, a la hora que... no es fácil, pero se puede. Bueno, si pasan elefantes y una tonelada de cocaína, pues puede pasar con osmio. A la hora que la bombardeas con los protones, se empieza a calentar y debe haber alguna evaporación del osmio. Entonces, como trabajamos en una cámara de vacío, ya sea que se te va a contaminar toda la cámara por esa evaporación, o va a empezar a salir por la bomba de vacío, y no sabemos si vamos a exponer generalmente mandamos al estudiante o al técnico, nomás que sea técnico de base del estudiante, pero pues es mejor no meterse en problemas y pues mejor que haya un hueco ahí experimental, ¿sí? Ahora, la cantidad de rayos X que producimos aquí son realmente muy pequeña y por eso necesitas detectores muy especiales. Trabajamos además en una cámara que es, si viste la foto, es de acero inoxidable y lo que produzcas ahí no va a salir, o sea, tú realmente no estás expuesto. Estamos más expuestos cuando trabajamos con el tubo de rayos X, ¿sí? Ahí sí tratamos de hacerle un blindaje, pero también ya están diseñados para que el mismo tubo traiga el blindaje y los rayos X solo salgan en la ventana que vas a conectar a la cámara. Entonces, en general, estamos protegidos. De todas maneras, pues siempre hay revisiones de seguridad radiológica y todo. No, afortunadamente nunca hemos tenido un accidente por eso. De hecho, en nuestro laboratorio, el investigador de junto tenía el mismo susto que tú. Y fue el encargado de seguridad radiológica del instituto a ver que no pasa nada. O sea, no había un solo fotón de rayos X de nuestra cámara. Es bastante seguro. Yo te quería preguntar sobre la fluorescencia. ¿Cómo se produce? ¿Con qué elementos? ¿Con todos los elementos o en qué niveles de energía? Nosotros trabajamos con tubos de rayos X que operan entre 0 y máximo 50 kilovolts. Entonces no podemos producir ionización arriba de los 50 kilovolts. Entonces, si pensamos en eso, en las energías de ligadura, creo que esta grafiquita nos serviría más o menos. Los elementos con los que podemos ionizar hasta 50 kilovolts son más o menos, no, seguro porque publicamos algo hace poquito, son de este orden de lantano serio, es lo más que podemos ionizar. Sí, si usamos por ejemplo una fuente de americio, que también tenemos por ahí, más o menos intensa, podemos ionizar más o menos hasta por aquí de gadolinio, son 59 kilovolts. Esas son las energías que usamos, y de ahí para abajo, y el otro límite que tenemos es la absorción en las ventanas de los detectores de rayos X. Un detector de este tipo generalmente tiene una ventana de berilio, que además no trabajamos en vacío. El berilio también es tóxico, por cierto, así que hay que tenerle mucho cuidado. Y además son caros, porque no vamos a cuidar eso. Se absorben los rayos X por abajo del aluminio. Les ponemos películas de Mylar enfrente para no ponerlos en vacío. Recientemente compramos un detector que podemos meter en vacío, hay una tecnología nueva, y ya nos permite ver hasta sodio, y tenemos otro con una ventana de polímero que en principio nos permite ver desde carbón y todo hasta donde llegue, todo el resto de la tabla periódica en un solo espectro. Lo malo de este detector es que no me dijeron los amigos
diseñar un sistema con el cual podamos procesar, porque si no, regrésalo y te lo compramos con 20,000 euros. El sistema de procesamiento. Nada más, una pregunta más para aterrizarnos un poquito. Sí. Generalmente cuando uno va al hospital y le sacan una placa, si le pasó algo, no estás interesado en cómo se producen estos rayos X, ¿no? Mi pregunta muy concreta es qué elementos se utilizan en los rayos, ¿cómo se llama? En los aparatos de rayos X comerciales que hay en los hospitales. En hospital generalmente usan un tubo de rayos X con ánodo de tungsteno. Recientemente han estado utilizando otros elementos, si no me equivoco debe estar por aquí como rodio, por ejemplo, porque se pueden poner filtros absorbedores que puedan absorber la línea Cl. Esto se puede lograr son de baja energía, entonces más con algo de aluminio y algo que absorba la carga del rodio, por ejemplo. Y entonces tenemos un pico prácticamente, una energía prácticamente monocromática, entre comillas, ¿no? Y las imágenes salen mejor. De lo que efectivamente allí tenemos un problema bastante serio, porque también hay tratamiento de cáncer, por ejemplo, utilizando protones. Aquí en México no hay, pero se utilizan protones para hacer el tratamiento directamente. Entonces, al utilizar protones, pues también estamos produciendo rayos X. Y entonces es indispensable conocer estos fenómenos para saber cómo esos rayos X secundarios van a afectar al tejido que está alrededor. Sí, y además son rayos X de protones de energías bastante altas, ¿no? No sé, 20, 30 megaelectronvolts para que puedan ver el aire. Y sí son muy buenos porque se pueden enfocar muy bien en el tumor, pero todo lo que está alrededor. ¿Alguna otra pregunta? Mencionaba que los niveles a los que se encuentran los electrones, algunos no tienen simetría esférica. Sí. Entonces, mi pregunta sería, ¿hay razones para explicar este fenómeno? Sí, es la simetría de las funciones de onda, ¿no? en el átomo. Si tú te pones a ver algún libro de mecánica cuántica, ves cómo son las funciones de onda en un átomo de hidrógeno, por ejemplo. Ves que los de n igual a 1, el número cuántico principal, n igual pues es una esferita. Luego para el n igual a 2 tienes 3 subniveles. Sí, el primero es el de n igual a 2, pero el del número de momento angular 0 es esférico, pero los otros dos ya no son esféricos. Entonces, curiosamente la naturaleza hace que cuando le enfoques el haz de protones, el átomo de alguna manera se orienta. O sea, porque ya estás creando una dirección preferencial. Entonces, de alguna forma el átomo se orienta, entonces ya la emisión ya no tiene simetría esférica.